Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de DevTube Talks, el episodio número 6, donde hablaremos sobre el Open Source o código abierto. ¿Por qué surge este tema? Bueno, porque hace poco en una de mis redes subí una pequeña encuesta donde preguntaba si sabían lo que era Open Source. Y la mayoría sí sabía y hay otros que no tanto. Pero bueno, se me ocurrió que podíamos hablar un poco en este episodio sobre el open source. He tenido experiencias trabajando en proyectos o usando software open source. Para que lo que charlemos en este podcast tenga más sentido, estuve investigando un poco sobre el tema para decir datos más fehacientes y no lo que se me ocurra. Y bueno, encontré mucha documentación, en especial en la página de Red Hat o también la página de opensource.com. Así que lo que voy a hacer es simplemente comentar algunos puntos que se mencionan en estas documentaciones, que me parece que es más óptimo que simplemente hablar por hablar. Así que comencemos primero definiendo qué es el open source. Básicamente el software open source es un código, o sea, viene del código fuente del programa, que ha sido diseñado de tal manera que sea accesible al público. O sea, básicamente todos pueden ver ese código, modificarlo, distribuir el código de la forma en que se considere más oportuno. El software open source se desarrolla de manera descentralizada y colaborativa. Así que depende de la revisión entre compañeros y la producción de la comunidad. Ese es un detalle muy interesante y oportuno del open source, ¿no? Esto de la colaboración. Suele ser más económico, ojo, no significa que sea gratis, ya vamos a hablar un poco de ese punto, pero suele ser más económico, flexible y duradero que las alternativas que son propietarias. El software privativo o propietario es aquel software o programa que depende de una empresa y que uno no puede acceder a ese código, ¿no? Ni tampoco hacer copias y distribuirlas. Algo muy interesante que tiene esto es que eh, el open source depende del desarrollo de las comunidades, no de una sola persona o una empresa. Este es un detalle muy interesante porque pareciera ser que si no lo realiza o desarrolla una empresa y los resultados deberían ser caóticos, ¿no? Que muchas personas trabajen en un mismo proyecto, pero no suele ser así. Por eso es que el open source se convirtió en un movimiento y una forma de trabajo que trasciende la producción del software. Adopta los valores y el modelo de producción descentralizada del software open source que, que se utiliza para hallar nuevas maneras de solucionar problemas en sectores y comunidades. Así que, nuevamente, ¿qué sería el open source o código abierto? Es un software que es público. Podemos ver el código, modificarlo y distribuirlo como nosotros queramos. Obviamente hay ciertas licencias que tiene este código que limitan ciertas acciones, pero podemos verlo y explorarlo sin ningún problema. Hablemos un poquito ahora sobre la historia del open source. ¿Cuándo aparece esta idea del código abierto? Bueno, en verdad la historia del open source va muy de la mano de la historia del Internet. ¿A qué nos referimos? Bueno, en las décadas del 50 y el 60, los investigadores que estaban desarrollando las primeras tecnologías de Internet y los protocolos de redes de telecomunicaciones dependían de un entorno de investigación colaborativo y abierto. La red ARPANET, conocida como ARPANET, que fue la que sentaría las bases del Internet actual, incentivó la revisión entre compañeros y el proceso de retroalimentación abierta. Se entiende la idea, ¿verdad? Había muchas personas trabajando en un proyecto, todos podían ver el código, todos podían colaborar en él. Los grupos de usuarios compartían este código eh, con los demás, obviamente, y se basaban en ese mismo código todos. Obviamente en ese tiempo aparecen los foros que facilitaban, las conversaciones y el desarrollo de estándares. ¿Para qué? Para la colaboración y la comunicación abierta. O sea, no es que cada uno lo iba a hacer como más le pareciera, sino que se estandarizaron los procesos para colaborar. Para el momento en que aparece ya Internet, a principios de la década del 90,
los valores de colaboración, revisión entre colegas, comunicación y la cultura esta abierta ya formaban parte de los cimientos de Internet. Por eso decimos que el open source va de la mano un poco de la historia del Internet. Ahora bien, ¿cómo funciona el desarrollo del open source? A ver, ¿cómo funciona esto de trabajar en un proyecto de código abierto? Bueno, la documentación que encontré en redhat.com dice que se trata del proceso que se utiliza en los proyectos de la comunidad open source para desarrollar sistemas de software. El software se lanza con una licencia open source, lo que permite que cualquier persona pueda ver o modificar ese código. De hecho, muchos de estos proyectos, si eres programador o programadora, vas a ver que están alojados o subidos en GitHub, donde uno puede acceder a los repositorios y participar en los proyectos de la comunidad. Por ejemplo, Linux y Kubernetes son proyectos open source muy conocidos, donde trabaja mucha gente. Bueno, en esta página de Red Hat dice que ellos utilizan el modelo de desarrollo de software open source para crear sus productos y soluciones empresariales. Y un dato interesante que mencionan aquí es que algo que les ayuda a mejorar los proyectos es justamente la retroalimentación de los clientes o de quienes trabajan en el código. Entonces llevan las mejoras del proyecto original para beneficiar a toda la comunidad. Interesante, ¿no? Interesante lo que menciona este documento. Ahora bien, hablemos, haciendo un paréntesis, de Linux. ¿Por qué Linux suena mucho cuando hablamos del open source? Porque Linux, que es un sistema operativo open source libre, se lanzó con la licencia de GPL de GNU y se convirtió en el proyecto de software open source más importante del mundo. Por eso es que cuando hablamos de open source, inevitablemente tenemos que mencionar a Linux. Es así. Ahora bien, ¿por qué se crea Linux? Bueno, se crea como una versión open source alternativa y libre del sistema operativo Minix, el cual se basaba en los principios y el diseño de Unix. ¿Y qué pasa? Dado que Linux se distribuye con una licencia open source que permite el uso del software sin restricciones, cualquier persona puede ejecutar, estudiar, modificar y redistribuir el código fuente. E incluso, atenti, comercializar las copias del código modificado siempre y cuando estemos sujetos a la licencia. O sea, que ese código modificado siga estando bajo la misma licencia GPL de GNU. ¿Ok? Qué interesante este detalle, ¿no? Porque hasta aquí venimos viendo que software libre o open source no tiene necesariamente que ver con que sea gratuito. Es cierto que mucho de este software no tiene una licencia paga. Pero si uno hace alguna modificación, crea una distribución basada en Linux, puede comercializarla, o si desarrolla un software open source, la puede comercializar. No hay ningún problema con eso. No significa que algo que sea open source sea sin costo, ¿no? O si no, se puede también colaborar con el proyecto de forma económica, ¿no? También. Ahora bien, hablemos un poquito sobre la diferencia entre el software libre y el código cerrado. O sea, el open source y el código cerrado o software privativo. Durante años, el software open source se conoció con el nombre de software libre. En 1983, Richard Stallman, el creador del proyecto GNU, estableció oficialmente el movimiento de software libre. Este movimiento se organizó en torno a la idea de la libertad del usuario, la libertad para ver el código fuente, modificarlo y redistribuirlo, es decir, ponerlo a disposición de los usuarios y adaptar su funcionamiento de forma que satisfaciera las necesidades de los usuarios. Este software libre sería la contraparte del software privativo o propietario o de código cerrado. ¿Qué es el código cerrado o privativo? Bueno, es un código que está altamente protegido. Solo los propietarios del código fuente tienen el derecho legal de acceder a él. Cualquier modificación, copia de ese código fuente cerrado está prohibido por la ley. Ejemplo, el sistema operativo Windows. Para poder usar este sistema operativo hay que pagar una licencia.
Hay varias licencias, pero hay que pagarlas. Si yo utilizo Windows sin licencia o hago copias y las distribuyo, estoy faltando a la ley. El usuario, en este caso, paga por el uso del software, así como está. No lo puede modificar para usarlo quizás con nuevas funcionalidades ni compartirlo con la comunidad. Esa es la diferencia con el software libre. Ahora, esta denominación de software libre genera confusión, que es lo que hablábamos recién. ¿Por qué? Porque muchos relacionan software libre con software gratuito. Y no tiene que ver con eso, sino que los usuarios pueden utilizarlo como deseen. Esto ha llevado a mucha confusión y la comunidad de software libre o open source ha intentado explicarlo mil veces a esto, de qué significa que sea libre, que no es libre de costo. Pero bueno, lamentablemente es un problema que va a continuar porque muchas personas no lo entienden. Y de hecho cuando se les cobra por algo que es open source, reclaman eso, ¿no? Pero la idea es que en vez de usar el término software libre es mejor usar el término open source. ¿Por qué? Porque este término se enfoca más en el aspecto principal que es el código fuente, no en lo que tiene que ver con el costo del software. Así que en este caso vamos a referirnos siempre a open source. Pero si escuchan por ahí software libre, recuerden, no tiene que ver con que sea gratuito. Ahora bien, llegado a este punto de esta charla donde estamos hablando del open source y conociendo un poquito más en detalle, hablemos de las ventajas que tiene el open source. Porque es cierto, no hay nada perfecto, todo tiene sus falencias, pero ¿qué ventajas tendríamos de utilizar software open source? Bueno, hay muchas razones por las que las personas eligen este software open source en lugar del software privativo. Por ejemplo, yo en este momento estoy grabando este podcast desde una máquina que tiene una distribución de Linux llamada Debian. Y estoy usando un software open source para grabarlo. Así que como yo, hay muchas otras personas que usan este software libre. ¿Por qué? Bueno, voy a mencionarles de la documentación que encontré en internet algunas ventajas con las que yo comparto también un poco la idea. Primero, está la revisión entre compañeros. Dado que se puede acceder al código fuente, dice la documentación, se puede acceder libremente, y que la comunidad open source es muy activa, los colegas programadores verifican y mejoran el open source. Es un código vivo, ¿no? En lugar de ser un código estancado, se está todo el tiempo modificando. Hace poco hubo un hackeo de una herramienta que se usa en el software libre, que es XZ, que es básicamente una herramienta que nos permite comprimir archivos y descomprimir. Y se descubrió rápidamente eso por este punto, porque es un código que se revisa continuamente por la comunidad. Cuando ven algo raro, disparan la alarma. Primera ventaja esa. Segunda, la transparencia. Pensemos en esta pregunta. ¿Necesitas saber exactamente qué tipo de datos se trasladan y a dónde o qué clase de cambios se aplicaron en el código? Esa es una pregunta que hace la documentación que estoy repasando, ¿no? Bueno, con el open source nosotros mismos podemos verificar esa información. Podemos hacer un seguimiento del código sin depender de proveedores. Entonces, si yo noto que algo está andando mal, puedo revisar ese código y puedo avisar a los desarrolladores principales para que lo arreglen. Por eso es transparente. Otra ventaja, la confiabilidad. Pensemos en esto, el código propietario o de código cerrado depende de un solo autor o una sola empresa que controla cómo mantenerlo actualizado, los parches, etc. El open source sobrevive a los autores originales. ¿Por qué? Porque son las comunidades activas las que actualizan este código constantemente. Entonces, acá hay una ventaja muy importante. Hay proyectos cuyos autores han dejado de trabajar en él, pero la comunidad lo ha visto necesario, lo ha visto útil y ha seguido trabajando en ese código. Gracias a las licencias de open source, no hay ningún problema con que eso sea. Y hay muchos proyectos que han sobrevivido al tiempo gracias a la comunidad. Así que esta es otra ventaja del software libre. Siguiente ventaja, la flexibilidad. Una documentación dice que dado el énfasis del open source en las modificaciones,
se puede utilizar para abordar los problemas específicos de una empresa o comunidad. No está obligado a usar el código, dice la documentación, de una manera específica y puede contar con la ayuda de la comunidad y la revisión entre compañeros al momento de implementar soluciones nuevas. Quiere decir, ¿me sirvió algo? Open source, lo tomo y lo modifico de acuerdo a mis necesidades. Si tengo algún problema, tengo la comunidad que me ayude a resolver esas dudas. Una gran ventaja. Menor costo. Otra ventaja. El código en sí es gratuito. Ahora, cuando lo utiliza una empresa como por ejemplo Red Hat, no pagamos por el código, sino pagamos por el soporte, por el refuerzo de seguridad y ayudas para gestionar otros aspectos que tienen que ver con el proyecto en sí. Así que no estamos pagando por el código. Un buen detalle, muy interesante, que lo que pagamos es por el soporte. Aunque en muchos casos al tener una comunidad que se ofrece voluntariamente, a veces ni siquiera hay que pagar por soporte, ¿no? La comunidad nos puede dar una mano. Pero bueno, este detalle es importante. Y ya entrando las últimas dos ventajas que mencionaba uno de los artículos, habla de sin dependencia de un solo proveedor. Y dice que la libertad para el usuario significa que puede trasladar el open source a cualquier parte y usarlo para lo que sea en cualquier momento. Así que una vez que yo tengo ese código, no dependo de un proveedor que me entregue el código fuente o me dé acceso. Lo uso con total libertad. Y finalmente, no menos importante, una ventaja es la colaboración abierta. Las comunidades open source activas brindan la posibilidad de buscar ayuda, recursos, puntos de vista que trascienden el interés de un grupo o una empresa. Y eso se nota, por ejemplo, en grupos de Facebook, de comunidades. Por ejemplo, yo estoy en algunas, como por ejemplo la comunidad de Vue, Latinoamérica, y es verdad, se hacen preguntas, la gente colabora, está muy interesante. Y así, como esas, hay muchas comunidades en las que uno puede participar. Canales de Telegram, etcétera, ¿no? Así que, como hemos visto, hay muchas ventajas de usar el código fuente del open source, ¿no? Código open source. Repasando, revisión entre compañeros, transparencia, confiabilidad, flexibilidad, menor costo, sin dependencia de un solo proveedor y la colaboración abierta. En fin, esta es un poco una idea de lo que es el open source. Quizás algunos se pregunten, y bueno, ¿cómo puedo conocer proyectos de open source? Bueno, dijimos Linux es uno, Git es otro proyecto de open source, Docker, por ejemplo, TensorFlow, Django, el framework de Python. Podemos buscar en GitHub esos repositorios y revisarlos. Podemos colaborar con el open source en pequeños proyectos. Por ejemplo, podemos explorar proyectos que nos interesen y podemos leer la documentación de ese proyecto, contribuir en pequeñas mejoras, quizás corrigiendo errores. Algunos trabajan en proyectos open source traduciendo la documentación también, ¿por qué no? También para iniciarnos en este mundo podríamos participar en la comunidad, unirnos a foros, listas de correos o ir a eventos relacionados con un proyecto en particular. Y algo muy bueno es aprender de otros, observar cómo otros colaboradores trabajan en ese código, en ese proyecto y aprender de sus experiencias. El open source, y esto es importante, es una oportunidad para aprender, colaborar y hacer una diferencia en la comunidad tecnológica. Así que desde aquí, desde este podcast de DevTux Talks, mi consejo, mi sugerencia es meterse en el mundo del open source y comenzar quizás con el más conocido, ¿no? Con Linux. Instalar Linux en una partición de nuestra computadora, instalarlo en alguna máquina que ya no la estemos usando tanto y probarlo. Es una de las mejores maneras de entrar en este mundo. Así que bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio, el episodio número 6, donde hemos hablado acerca del open source. Espero que te haya aclarado un poco la idea de qué se trata. Igual, de todas maneras, cualquier consulta, duda, me puedes dejar tus comentarios o también buscarme en las redes sociales.
Me van a encontrar como Pablo Marino en YouTube, como Pablo Marino 8 en X o Twitter, y en el LinkedIn creo que estoy como Pablo Marino Tech. Pero bueno, si me buscan allí me van a encontrar. Espero que este episodio les haya gustado, que les sirva, y nos vemos en un próximo episodio.